Bien, otro tema muy interesante que quería tocar hace tiempo es el tema de la infalibilidad papal. Y obviamente, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Les recuerdo que hay una página muy buena que se llama Mi espada es la Biblia. Ahí encontrarán bastante recurso apologético, que esto es defensa de la fe sobre diferentes temas. Bien, infalibilidad papal. ¿Qué significa? Muchos cristianos protestantes desconocen este tema, este dogma católico obviamente, y sorprendentemente muchos católicos también desconocen la infalibilidad papal. Muchos, mejor dicho, algunos católicos que conocen este tema dicen que ellos confían plenamente en el Papa cuando él define doctrinas y enseñanzas de fe y moral. ¿Por qué? Pues porque el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia. Así lo ha establecido el Vaticano. Ya haré algún otro estudio sobre si Pedro fue el primer Papa, porque históricamente es insostenible y doctrinalmente también. No se sostiene eso de que Pedro fue el primer Papa. Ya me imagino a los apóstoles llamándole Santo Padre. Imagínense, Pedro fue coronado como papa después de su muerte 300 años después. Pero bueno, ese es otro tema que ya tocaré. Me enfocaré en este tema de la infalibilidad papal. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, primero hay que ver qué es lo que dice el Vaticano sobre este tema y lo que el Vaticano enseña de la infalibilidad papal, perdón, en temas de fe y moral. En el Concilio Universal y Ecuménico Vaticano I, encabezado por el Papa Pío IX, en el año 1870, se establece lo siguiente. Dice, con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerce su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica. Bueno, para empezar un alto ellos afirman que el Papa ejerce su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos. ¿De cuáles cristianos? Obviamente los católicos, porque nosotros no los reconocemos con esa autoridad. Bueno, continúa, en virtud de su suprema autoridad apostólica. Wow, este hombre dice tener autoridad apostólica. Continúa, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia. O sea, según esto es una promesa. En la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir nuestra definición, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Si tú no estás de acuerdo con esto, si tú tienes la temeridad o la audacia de contradecir y de no aceptar esto, pues tú eres maldito por la Iglesia, ¿no? Y esto lo vemos en la historia, en las persecuciones, en la Santa Inquisición impuesta por el catolicismo, donde si tú contradecías alguno de esos dogmas, pues tú eras un hereje y tú tenías que ir a la hoguera. De hecho, ahí inicia la Reforma, cuando Martín Lutero se rebela contra todas esas doctrinas. Entonces, la Constitución dogmática Lumen Gentium del último concilio ecuménico celebrado por la Iglesia en el Vaticano II
ratifica ahora esta doctrina y deja en claro la definición de la infalibilidad papal, la cual está vigente hasta el día de hoy. Ahora, el catecismo en el numeral 890 afirma: Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en la doctrina. Bueno, aquí cuando se refiere a pastores habla de los papas, ya que los demás pues son sacerdotes, ¿no? Pero dice que Cristo ha dotado a esos pastores con el carisma de la infalibilidad en la doctrina. Perdón, en materia de fe y costumbres, dice aquí. En materia de fe y costumbres. En el numeral 891 dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio. Aquí hay algo que hay que ver. El Vaticano establece entonces que el Papa define doctrinas de fe y moral. La pregunta es: ¿por qué el Papa define doctrinas? ¿No es cierto que toda la doctrina del cristianismo ya fue dada por Jesús en la Biblia? ¿Por qué es que hay que agregar doctrinas que no están en la palabra de Dios? Bueno, Jesús mismo dice en Juan 7:16, le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces él estaba diciendo que la doctrina que él enseñaba ni siquiera era de él, era del Padre. Entonces, toda la doctrina del Padre fue enseñada por Jesús con autoridad. Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, no hay nada que ya debamos agregar nosotros. Juan 15:15, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Toda la doctrina. Entonces, la Biblia también advierte, la Biblia advierte de aceptar nuevas doctrinas de hombres. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, la gente ya no aceptará la sana doctrina que es de la Biblia. Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es en vano todo lo que hacen porque son mandamientos de hombres. Entonces la Biblia nos llama a permanecer en la doctrina de Cristo. Segunda de Juan 1:4, permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Andando en la verdad. ¿Quién es la verdad? Para los testigos de Jehová la verdad es la Watchtower. Para el catolicismo está compuesta de muchas cosas, entre ellas el papado. Pero Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad que necesitemos buscar. No hay otra verdad con la cual necesitamos complementar la verdad de Jesús. Es claro que el Vaticano, en su definición de infalibilidad, no solo analizando ese punto, solo analizando el punto de la infalibilidad ya estaría mal, porque el Papa no puede definir doctrina. Ya vimos que toda la doctrina fue definida por Jesús en la Biblia, y si algo no está en la Biblia, simplemente no es doctrina de Cristo. Es el mismo problema con el Evangelio de la Prosperidad y falsos pastores que están enseñando doctrinas que no están en la Biblia. Si una doctrina es nueva, no está en la Biblia y no la tienes que aceptar. Si una doctrina no está en la Biblia es porque es nueva. No hay contradicción en la palabra de Dios. Otro punto importante es que el Vaticano dice que cualquiera que contradiga esa definición será anatema, esto es maldito. Es decir, si usted cuestiona o no cree que el Papa es infalible cuando
de definición de doctrinas de fe y moral se trata, es maldito ante la Iglesia Católica. De acuerdo a esto, seríamos malditos ante el Vaticano porque precisamente ya contradijimos uno de los puntos de esa definición. Ahora, aún sabiendo que nadie puede definir doctrinas de fe y moral, porque éstas ya están dadas en la Biblia, analicemos otra definición, la definición de la palabra infalible, según el diccionario de la Real Academia Española. Infalible significa que no puede errar. Entonces, infalible significa que no puede errar. El Vaticano afirma que el Papa no puede errar cuando define doctrinas de fe y moral. En otro artículo, como mencionaba, hablaré de la vasta evidencia que demuestra que Pedro nunca fue dejado como roca de la iglesia. Nunca fue un fundamento un hombre. Nunca se estableció la iglesia sobre el fundamento de un hombre, porque la roca es Cristo. Y ese debe ser el fundamento de la iglesia. Veamos otros versículos que confirman esto. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que las seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento para la iglesia. No es Pedro. No puede ser ningún hombre. Aún sabiendo que el fundamento y la roca de la iglesia es Cristo y no un hombre, o sea, el Papa, pues vamos a asumir que Pedro fue el primer Papa. Vamos a asumir, vamos a suponer, vamos a aceptar esa suposición de que Pedro fue el primer Papa, como lo declara la Iglesia Católica Romana. Acá surge entonces la pregunta: ¿fue Pedro infalible en temas de fe y moral? Para empezar, Pedro nunca enseñó doctrina nueva o doctrina contraria. Nunca enseñó doctrina nueva o doctrina contraria a la que su maestro ya había enseñado. Pedro enseñó lo mismo que Jesús les enseñó, ni más ni menos. Por lo tanto, aquí Pedro ni siquiera definió doctrina. Pedro no se aventuró a definir doctrina nueva. Analicemos si Pedro fue infalible en temas de fe y de moral. Jesús mismo reprende a Pedro y lo llama hombre de poca fe. Lo reprende. Mateo 14, 29 al 31, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este hombre falible es en el que quieres poner el fundamento de la iglesia, ¿en serio? Pedro negó 3 veces a Jesús porque tuvo miedo de que lo mataran. En cambio, otro hombre llamado Esteban murió apedreado defendiendo la palabra de Dios y no negó a Jesús, como sí lo hizo Pedro. Ahora habrá quien va a salir a decir: ¿estás juzgando a Pedro? No. Claro que Pedro fue un hombre usado por Dios, y ese es el único mérito que tenemos, que ni siquiera es de nosotros, sino el mérito es de Dios, ser usados por Él. Pedro fue usado por Dios, pero Pedro se equivocó y cometió errores como todos, como Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, que la paga del pecado es muerte. Entonces Pedro se equivocó y no puede ser el fundamento un hombre, porque todo hombre está destinado a fallar. Ve en la Escritura y muéstrame un hombre que no haya fallado. Todos fallaron, a una se hicieron necios, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. Entonces el fundamento de tu fe no puede estar basado en ningún hombre. Hechos 7:59, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este joven muchacho
no negó a Jesús, no negó su fe. El mismo Pablo oró a los apóstoles y reprendió a Pedro, porque me puedes decir, sí, cuando Pedro negó a Jesús, pues él todavía no entendía y Jesús todavía no subía al cielo. Puedes poner los pretextos que quieras, pero las fallas de Pedro no quedaron ahí. Pablo tuvo que reprender a Pedro. Gálatas 2, 11 al 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía y le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pablo, un apóstol que no caminó con Jesús, tuvo que reprender al que el catolicismo llama el infalible, el Santo Padre, el Sumo Pontífice, el Papa o el Abba, que es un término que se aplicaba para el Padre, Dios Padre. ¿Qué pensaría Pedro de estas personas que hoy en día dicen ser el sustituto de Pedro? Él nunca fue llamado Santo Padre, nunca se adjudicó títulos, nunca los apóstoles lo llamaron su santidad. Hay que mencionar que Pedro, el mal llamado primer papa, era casado. Otro argumento para desacreditar esa falacia de que él fue el primer papa. Por ahí anda un apologista católico diciendo que Pedro tenía suegra, pero no era casado. Y esto es imposible. No puedes tener una suegra sin estar casado. Eso es imposible. Hasta tal grado llega esta falta de conocimiento donde el raciocinio se tira por la ventana para justificar lo injustificable. Pedro era casado y los papas actuales no se pueden casar. Aunque si investigas la lista de papas, de los supuestos sucesores que ha habido, muchos de ellos tenían esposa a escondidas, tuvieron hijos. Hay un papa que era un niño, hay un papa que era mujer y estuvo mucho tiempo sentado en el sillón de San Pedro. Bueno, no en el sillón, tal vez no en el actual sillón de San Pedro, pero ocupó el cargo de papa. Hubo papas que se contradecían entre ellos, hubo papas que excomulgaban al otro papa. ¿Cuál de ellos tenía la razón? ¿Cuál de ellos era el iluminado? ¿Cuál de ellos era el ungido y dirigido por el Espíritu Santo? Pedro ni siquiera cumplía con ese requisito. Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vino la suegra de éste postrada en cama con fiebre. La suegra de Pedro. Pedro era casado. De hecho, uno de los requisitos para servir en la iglesia como obispo, como diácono, es ser casado, tener esposa. Y si tienes hijos, hijos de buen testimonio. Porque dice, el que no sabe cómo dirigir su casa, cómo servirá y cómo dirigirá la casa de Dios. Estos hombres te quieren decir cómo llevar tu vida en familia. Pero ellos mismos no cumplen con el requisito bíblico, que es ser marido de una sola mujer. Es claro que Pedro fue un gran apóstol, un hombre usado por Dios. Sin embargo, nunca fue infalible como lo enseña la Iglesia, como lo dicta el Vaticano. Ya desde el inicio de esta doctrina de la infalibilidad, no aplica ni siquiera para el mal llamado primer papa, que es Pedro, según la Iglesia Católica. Ni siquiera para él aplican todos estos requisitos. Él, para empezar, no definió doctrina, sino que más bien él se apegó a la doctrina ya enseñada por Jesús, como debe ser. Ya vimos que falló, lo cual no es juzgarlo, repito,
sino demostrar que la infalibilidad papal no existe y te están engañando con esa doctrina. En este punto ha quedado claro la falsedad de esta definición del Vaticano. Hemos visto cómo ningún hombre puede definir doctrinas porque ya toda la doctrina fue definida en la Biblia, y si algo no está ahí, simplemente es una nueva doctrina enseñada por hombres y es antibíblica. Además, confirmamos como Pedro, hemos confirmado hasta ahorita cómo Pedro, el mal llamado primer papa, no fue infalible. Lo que es más, falló muchas veces y ni siquiera definió ninguna nueva doctrina. Ni siquiera Pedro, un gran apóstol, fue infalible. Ahora tú quieres llamar infalible a estos hombres que ni siquiera caminaron con Jesús. Entonces, ¿puede ser un ser humano infalible? Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 3:4, por ejemplo, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado de tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, ¿cómo entonces pudieron ser los papas de la historia infalibles en cuanto a la doctrina? Porque por ahí también andan algunos apologistas diciendo, no, es que infalible no significa que no falla, porque el otro día le pregunté al sacerdote y no se acordaba de mi nombre. No estamos hablando ni estamos diciendo que la infalibilidad o que creemos que la infalibilidad significa que un papa no se equivoca en nada. No, estamos hablando que la infalibilidad dice que en temas de doctrina el papa nunca se equivoca. Bueno, para esto vamos a hacer un poco de investigación histórica sobre algunos de los muchos papas que se contradijeron y se equivocaron. Hay bastante material, pero pues ya sabemos que no pueden ser infalibles. Sin embargo, siempre es necesario para algunos los hechos históricos, porque pues como para ellos no todo está en la Biblia, toda la información de los papas que voy a mostrar aquí fueron tomados de la Enciclopedia Católica Online EC-Wiki. Papa Honorario I del 625 al 638. Su notoriedad proviene principalmente del hecho de que el Sexto Concilio General, el 680, lo condenó como hereje. Ok, este papa, que en su momento fue infalible, en su momento lo que dijo fue verdad, pues fue nombrado como hereje. Algo similar sucede en las doctrinas de los testigos de Jehová. Ellos no investigan todas las contradicciones pasadas, porque actualmente para ellos la verdad que ellos conocen, valga la redundancia, en la actualidad, pues es lo único que importa para ellos. Pero resulta que 5 años más tarde, lo que para ellos hoy es verdad, conforme pase el tiempo va a ser mentira. Y ellos hoy te aseguran que están en la verdad, siendo que se han caído en contradicción muchas veces. Lo mismo con este papa honorario, que fue condenado como hereje. ¿Cómo es que un papa elegido supuestamente por Dios, es decir, no es un antipapa que se supone que debería ser infalible, sobre el cual el Vaticano dice que es el fundamento de la iglesia? ¿Cómo es que alguien así puede ser condenado o declarado como hereje por la misma Iglesia Católica Romana? Ni siquiera estamos diciendo nosotros como protestantes que es un hereje. La misma Iglesia Católica lo está llamando hereje. A alguien que se sentó en el sillón de San Pedro, a alguien que fue llamado papa. Siguiente ejemplo, Papa Alejandro VI, de 1492 a 1503. Alrededor de 1470 se relacionó con una dama romana, Vanosa Catanei, madre de sus 4 hijos, Juan, César, Lucrecia y Jofre, nacidos respectivamente, según Gregorovius, Lucrecia Borgia 13.
en 1474, 1476, 1480 y 1482. Bueno, los papas se supone que no pueden casarse. Los papas no deben tener hijos. Siguiente ejemplo, Papa Inocencio VIII. Después de una juventud licenciosa durante la que tuvo 2 hijos ilegítimos, Franceschetto o Francesqueto, la verdad no sé si lo estoy pronunciando bien, y Teodorina, se ordenó y entró al servicio del cardenal Calandrini. Este papa, que paradójicamente se llama Inocencio, no era tan Inocencio, ¿verdad? Porque tuvo 2 hijos ilegítimos. A este punto algunos católicos dirán, pero no lo juzgues, ¿quién eres tú para juzgarlo? No lo estamos juzgando a él como persona, sino estamos hablando de la doctrina que defienden a capa y espada de que Pedro fue el primer papa y de que a los papas los pone Dios y de que son infalibles. Vemos que es mentira. Juan XI, 931 al 936. Algunos, tomando como autoridad a Luptrán y el Liber Pontificalis, aseguran que fue hijo natural del Papa Sergio III. Aquí muchos papas entraron en lo que se le llamó la simonía, que se comete también en la política. Es decir, pues yo tengo un cargo público, ¿qué hago con mi hijo? Pues le paso ese cargo, aunque él no conozca, aunque él no sepa ni qué está haciendo ahí, pero la simonía. O comprar un cargo público. ¿Sabes que yo quiero entrar a ese puesto? Pues te pago cierto dinero. Aquí el Papa XI era hijo natural de Papa Sergio III. ¿Cómo es que un papa puede tener hijos? Si el Concilio de Trento se estableció el celibato. Bueno, para todo hay excusas, ¿verdad? Entonces algunos responderán que el Concilio de Trento fue hasta 1545 y 1563. Por lo tanto, antes sí podían tener hijos. Vaya, una doctrina que se ajusta a ideologías de hombres. Que para empezar vemos que Pedro era casado. Bueno, precisamente ese es el punto. ¿Cuál de todos estos papas era infalible? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de todos ellos que se contradijeron entre ellos, que cambiaron doctrinas, durante el cual se permitió que los sacerdotes y ellos mismos tuvieran hijos, durante el cual se estableció el celibato? ¿Cuál de todos esos? ¿Durante qué periodo fueron infalibles? ¿O fueron infalibles cuando podían tener hijos? Lo cual significa que los que actualmente ejercen están equivocados. ¿O fueron infalibles los que actualmente no tienen hijos? Lo cual significaría que los que tuvieron hijos no eran infalibles. Otro punto que hay que tocar es que ni siquiera eran hijos de un matrimonio. Eran hijos ilegítimos y naturales. Entonces, ¿cómo enseñan de moral si tienen hijos fuera del matrimonio? ¿Cómo puede un sacerdote hoy educarte en cuanto a la familia y a tus hijos si ellos mismos tienen prohibido tener hijos y familia? Papa León X, 1449. El único posible veredicto sobre el pontífice León X es que fue desafortunado para la Iglesia. Sigismondo Ticio, cuya devoción a la Santa Sede está fuera de duda, escribe verdaderamente, y cito, en la opinión general, fue injurioso para la Iglesia que su cabeza visible se deleitara en juegos, música, caza y demás, en vez de poner atención seria a las necesidades de sus súbditos, y guardar luto por sus desgracias. Von Reumont dice, León X es culpable en gran medida del hecho de que se hundiera tan profundamente la fe en la integridad y el mérito del papado. De por sí la gente tenía sus dudas sobre la iglesia, pues con esto vino a refutar todo lo que ellos enseñaban, porque decían una cosa y hacían otra.
en su gran poder de regeneración moral y hasta en sus buenas intenciones, de manera que se declarara extinguido el verdadero antiguo espíritu de la Iglesia. La misma Iglesia Católica dice que León X fue injurioso para ella. Pero si este Papa era infalible en temas de fe y moral, ¿cómo puede ser esto posible? En conclusión, amigo católico, Dios no dejó a hombres como rocas de su iglesia, porque todo hombre somos falibles, todo hombre podemos caer en la codicia, todo hombre podemos caer en la inmoralidad sexual. El fundamento de la iglesia es y siempre ha sido Jesús, no hombres pecadores como tú y yo, mentirosos, blasfemos. Ninguna persona es infalible ni en temas de fe, ni en temas de moral, ni en temas doctrinales, porque todos los hombres fallamos. Pero hay uno que nunca falla, Jesús, 100% hombre, 100% Dios, que nunca pecó. Recordemos que la misma Biblia dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Tu fe y el fundamento de la iglesia no puede estar fundamentada, vaya la redundancia, en un hombre. No hay que poner nuestra fe en hombres o en doctrinas enseñadas por hombres. Hay que poner nuestra fe en Jesús y en la doctrina que Él mismo vino a la tierra a enseñar. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿En qué doctrina se nos enseña a perseverar? En la de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. No puedes decir que crees, amas a Dios, si sigues doctrinas que no están fundamentadas en la doctrina que Cristo enseñó. Ya he hablado en otros estudios de otras doctrinas, el culto a las imágenes, la intercesión de los santos. Ninguna de las doctrinas de ellos están fundadas en la doctrina que Cristo enseñó. Imagínate a los apóstoles enseñando esas barbaridades. El Papa define doctrina, sin embargo toda la doctrina está en la Biblia. Entonces, ¿él está agregando doctrina nueva? ¿Qué dice la Biblia de esto? En Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. De nuevo, amigo católico, te animo a investigar el fundamento sobre el cual está basada tu fe. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él esperan. No te preocupes si el Vaticano te llama anatema o maldito o hereje. Preocúpate lo que dice la Biblia y ve a quién llama anatema y maldito la Biblia. Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, ahora se los repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Se nos manda a permanecer y creer en el evangelio que predicaron los apóstoles. No vas a encontrar esas doctrinas, no vas a encontrar que el fundamento, ni que a Pedro lo llamaron Santo Padre. Te invito a poner tu fe y a creer que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Dios te bendiga.